Francois Rabelais nació en la Deveniera, Francia, en 1494, París, y fallece en 1553. Fue un escritor y humanista francés. En sus obras escribe sobre qué y cómo debe ser la verdadera educación renacentista. Lo que dio Rabelais un gran interés por la pedagogía, también demuestra su sentido crítico y su deseo de demostrar un camino en la educación. Ideas. Según él, la clave de la educación era haz lo que quieras, y su principio fundamental era que la ciencia sin conciencia no era más que la ruina del alma. Tomás Moro. Su biografía: estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la corte iglesia en calidad de justa. Tomás Moro nació en Londres en 1478 y falleció en 1535. Fue un político y humanista inglés procediente de la pequeña nobleza. Su obra más famosa es La Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre. Además, Moro fue un importante detractor de la Reforma protestante. Ideas sobre la educación moral. Los placeres del espíritu son superiores a los placeres del cuerpo, porque los primeros nacen de la virtud y de la conciencia de una vida honrada. Y educación física y estética, que es el bienestar mental que va unido a la salud. Tommaso Campanella. Su biografía: Tommaso Campanella fue un filósofo y poeta italiano. Es también citado por su nombre castellanizado, Tomás Campanella. Su nombre antes de entrar en la orden dominica fue Giovanni Domenico Campanella. Nacimientos: nació el 5 de septiembre de 1568 y en Italia. Falleció el 21 de mayo de 1639 en París, Francia. Sus obras: algunas de las obras fue Descens sur Rerum et Magia, en 1590, realizada en 1628, en la que expone la doctrina de la animación universal y de su gnoseología. Algunas de las ideas sobre la educación. Educación se basa en dos principios. El primero es el papel de la sabiduría, entendida como parte principal en la perfección general del hombre, al ser el hombre una participación de la esencia divina, tiende por su naturaleza a limitar la omnisciencia de Dios. Y Juan Amos Comenio. Su biografía: Juan Amos Comenio fue un teólogo, filósofo y pedagogo. Nació en la actual República Checa. Fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. Nació el 28 de marzo de 1592 en Marca de Moravia. Falleció el 15 de noviembre de 1670 en Ámsterdam, Países Bajos. Algunas de las obras: reglas gramaticales más fáciles, que fue en 1616, que es la primera que publica Comenius en sus 24 años de edad.
son conceptos gramaticales que siguen un proceso inductivo de casos particulares. Y algunas de las ideas sobre la educación, su finalidad fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar. Decía que a los niños se les debía de enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. Asimismo, propugnó el uso de la lengua materna durante los primeros años de escolaridad, en lugar de latín. Sin embargo, la educación no debía confinarse a la adolescencia, sino abarcar toda la vida del individuo. Comenius escribió que el estudio tenía que ser completamente práctico, completamente grato, de tal manera que se hiciera de la escuela una auténtica diversión. John Locke, su biografía, fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Nació el 29 de agosto de 1632 en Reino Unido. Falleció el 28 de octubre de 1704 en Reino Unido. Sus obras: Ensayo sobre la tolerancia, en 1667, una de las obras fundamentales de Locke. Ensayo sobre la tolerancia es una de las obras más importantes. Se trata de una serie de escritos que sientan las bases de la teoría política que ofrece en los dos tratados sobre el gobierno civil. Ideas sobre la educación. Locke siempre estuvo relacionado con el entorno educativo. Quizás por ello se preocupó por la filosofía del conocimiento, concluyendo dos ideas básicas: el conocimiento tiene por materia las ideas y la educación, que es lo único capaz de formarte, provocando las diferencias sociales. Esta segunda reflexión no implica que Locke, como muchos han defendido, proponga una educación universal. Es más, sus teorías son todo lo contrario, ya que considera que el conocimiento debe quedar limitado a quienes tienen tiempo libre para aprovecharlo, y la educación debe estar al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, todos deben de aprender a escribir y hacer cuentas adecuadamente. Sin embargo, solo las clases altas se instruyen a las ciencias frente a los trabajadores, al que debe ser desempeñar correctamente las habilidades mecánicas.